Hola chicos, esta semana les vamos a compartir nuestra receta de bizcocho de chocolate que usaremos para layer cake o tortas altas. Estén muy atentos porque este es el bizcocho que utilizaremos para algunos de nuestros postres especiales de Halloween. Lo primero que haremos será agregar en un bol de la batidora los huevos y con nuestro batidor de globo batiremos por aproximadamente 8 minutos o hasta espumar los huevos. Recuerde que las cantidades exactas de los ingredientes se las dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Una vez logrado esto, añadiremos el azúcar en forma de lluvia de poco a poco y continuaremos batiendo a velocidad media por 8 minutos más. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas recetas. Una vez conseguida esta consistencia, procedemos a incorporar la mantequilla derretida en forma de hilo y sin dejar de batir. Mientras tanto vamos a agregar nuestro cacao al café que debe de estar bien caliente. Con esto ayudaremos a que nuestro bizcocho quede súper húmedo, ya que normalmente el cacao reseca mucho los bizcochos de chocolate y esto le aportará una humedad extra. Cuando nos aseguremos que se ha integrado muy bien, agregamos la leche y reservamos. Luego de esto agregamos el polvo de hornear a la harina. Y así estamos listos para el siguiente paso, que será agregar los ingredientes líquidos y la harina de forma intercalada, hasta agregarlos en su totalidad. Un tip que les doy para evitar que la mezcla se les corte es dejar como último ingrediente la harina. Comenzamos con harina, agregamos los líquidos y al final harina nuevamente. Y todo esto lo vamos a realizar a velocidad baja y vamos a mezclar solo hasta integrar. Recuerda no sobrebatir la mezcla para lograr unos bizcochos súper esponjosos. Rebañamos los bordes del bol para asegurarnos que todos los ingredientes se integraron muy bien y les debe de quedar una consistencia como esta. Luego vamos a preparar nuestros moldes para el horneado. Para esto vamos a engrasarlos y enharinarlos y vamos a colocar un círculo de papel encerado en el fondo para que sea mucho más fácil de moldar los bizcochos. En este caso voy a hornear en 3 moldes de 15 centímetros de diámetro. Para que todos los bizcochos tengan el mismo tamaño, dividiré la cantidad total de mezcla en partes iguales. En este caso colocaré 490 gramos de mezcla en cada molde.
Una vez llenos, procedemos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 35 a 40 minutos. Pasado este tiempo ya están listos. Recuerda pinchar con un palito de madera en el centro para asegurarnos de que estén listos. Dejamos reposar 15 minutos antes de moldar y dejamos enfriar por completo en una rejilla. Una vez fríos, procedemos a nivelar nuestros pasteles con ayuda de una lira o un cuchillo de sierra, para que todas las capas queden iguales. Yo suelo guardar las barriguitas de los pasteles para hacer K-Pops o para disfrutar con una taza de café. Y así nos quedan estos bizcochos de chocolate esponjosos e irresistibles. Si llegaste hasta el final del video, muchas gracias. Cualquier duda o sugerencia o si deseas saber alguna otra receta, déjanos saber en los comentarios.